Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa, JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com y desde mi portal informativo esahoraam.com. Presidente, en estas 2 últimas semanas he recorrido varias comunidades alrededor del estado de la ciudad de Querétaro, viendo lo del tema de outsourcing, y me he topado con algunas empresas que son muy cumplidas, porque he buscado empresas que realmente siempre están muy alineadas a la ley. Y me topé también que siempre tienen que contratar un grupo de personas de casi, normalmente menos del 10% de toda su plantilla, en épocas donde tienen mayor producción. Y ahora con la nueva ley que entra en vigencia, no van a poder contratar a esa gran mayoría, sino van a poder contratar a la mitad de la gente, ¿no? Entonces, y empecé a recorrer algunas poblaciones y preguntando a la gente que cómo lo veía la ley, ¿no? Obviamente mucha gente está feliz porque sí le mejoró la calidad, le va a mejorar la calidad de vida, obviamente, pero es casi el 50% de lo que regularmente las empresas, sobre todo muchas empresas se colocan en comunidades muy un poco lejanas de las ciudades, ¿no? Entonces ahí como que sí les afectó un poco a una parte de la población, ¿no? ¿Qué se podría hacer al respecto con ese grupo de, pues a lo mejor de ciudadanos que pues, han vivido de eso regularmente? Sí, se está actuando con mucha prudencia y además entendiendo, ¿no?, cada realidad. Los empresarios nos pidieron, por ejemplo, una prórroga de 1 mes, porque les lleva tiempo el que se ajusten a la nueva circunstancia. Es muy probable que en el Congreso se resuelva el que se dé esta ampliación. Nosotros lo vemos bien, porque sí es para que se puedan preparar, ajustar a la nueva ley, ¿sí?, y que no haya la subcontratación y que ya el trabajador se contrate con sus prestaciones, y que no sea temporal. Yo estoy a favor de que se amplíe, aprovecho para decirlo, porque está por vencerse el plazo, creo que es a finales del mes, y estaban pidiendo una ampliación. A ver si le preguntamos a Luisa María. Yo estoy de acuerdo con eso porque estoy constatando que la mayoría de los empresarios está aceptando ajustarse a la nueva legislación. Lo estamos constatando. O sea, ellos están ayudando en esto. Entonces, por eso lo de la prórroga, para que terminen de hacer todos sus cambios. Y ojalá se busque que no queden trabajadores sin ser inscritos en las empresas. Hay que buscar la forma, hay que buscar el mecanismo. Sí, van a quedar sin empleo una gran parte, porque incluso platiqué con esa gente y sí, digo, se sienten un poco decepcionados en ese tema, pero entendemos la intención de la ley, ¿no? O sea, y que sí hay, y la otra parte que sí porque yo entrevisté incluso a los responsables de recursos humanos de algunas empresas muy grandes. Y pues ellos también se toparon con eso, que la gente ilusionada les decía que, pues, que si los iba a contratar, que ya eran personas hasta adultos mayores, y ellos se quedaron así, pues ya no, o sea, ya no se va a poder, tenemos que escoger, y gente que sí ya se le va a dar una plaza prácticamente. Pero van a terminar contratándolos, porque hace falta la fuerza de trabajo. Sí, estamos creciendo y van a requerir de los trabajadores. Y ya no se puede estar en una situación de informalidad en donde se contrataba al trabajador por 3, por 6 meses, se les despedía sin ningún tipo de prestación. Ahora es distinto. Además se abusaba ya. Habían empresas que tenían
miles de trabajadores, las famosas empresas de outsourcing, en condiciones laborales muy precarias para el trabajador. Ahora el trabajador va a tener mejores sueldos y mejores prestaciones. Ese es el propósito. Sí, de hecho hay empresas que su línea de producción les exigen ciertas épocas, a lo mejor una mayor demanda de personal que no pueden mantener todo el año. Entonces no puede haber esa flexibilidad un poco, sobre todo en el Seguro Social. No, es que los tienen que contratar y tienen que establecer sus esquemas de producción tomando en cuenta la importancia del trabajo. Una empresa no es nada más capital, es también trabajo. No puede salir adelante una empresa sin los trabajadores. Entonces, sí hay que darle a los trabajadores su lugar. Es muy vergonzoso de que los salarios en México están por los suelos. Ayer estaba yo viendo un informe que me presentó la Procuraduría del Consumidor, de Protección al Consumidor, acerca del precio de las tortillas, que yo llevo pues mi medición, que es mucho mejor que la que hace, con todo respeto, el Banco de México, de cómo vamos y de otras mediciones, porque desde hace tiempo comparo salario mínimo con el precio de la tortilla. Entonces, cuando llegamos al gobierno, alcanzaba el salario mínimo para 6 kilos de tortilla. Hace 25 años alcanzaba para 50 kilos de tortilla. Nada más para que tengamos una idea de lo que significó el modelo neoliberal, que todavía hay quienes aplauden, porque a ellos sí les fue muy bien, pero a la mayoría de la gente muy mal. Bueno, hemos aumentado el salario mínimo como nunca en 30, 40 años. Se ha aumentado. Y apenas con el nuevo salario mínimo aumentamos 2 kilos de tortilla, de 6 a 8 kilos. Claro, ya no se viene cayendo, ya está levantando, pero imagínense, en términos reales casi ha aumentado el 50% el salario mínimo, y eso solo ha significado tener capacidad de compra para 2 kilos más de tortilla. De 6 kilos de tortilla de un salario mínimo en el 18 a 8 kilos de tortilla. Así mido cómo vamos. Entonces, el salario perdió muchísimo y todas las prestaciones. Es una vergüenza saber que el salario mínimo en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, es más alto que el salario mínimo en México. Entonces, las empresas han estado ayudando, porque esta reforma legal se hizo de común acuerdo con las empresas. Por eso ahora que plantean lo de la prórroga, yo di mi punto de vista de que se tratara en el Congreso y que los legisladores lo analizaran, pero que yo sí creo que debe de darse esta prórroga de un mes. No sé si ya tienen la información.
Para septiembre. ¿Primero de septiembre? Es hasta el 1 de septiembre. Para que ese administrador de recursos humanos de esa empresa o de esas empresas, Sí. pues le piensen cómo hacerle. Sí. En otra pregunta, señor presidente.